les voy a hablar todo lo referente a lo que es el contrato de trabajo, sobre su definición, los elementos que intervienen en él, cuando hay presunción legal de un contrato de trabajo y sobre todo sus características, que son muy importantes para la celebración del mismo. El contrato de trabajo se encuentra definido en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, y establece que es aquel mediante el cual una persona presta sus servicios a otro con la premisa de recibir una remuneración. La legislación venezolana establece que los contratos pueden ser según su objeto y según su naturaleza. Según su objeto pueden ser de forma individual o de forma colectiva. Se dice que un contrato es de forma individual cuando es celebrado por un solo trabajador, y por otra parte cabe destacar que el contrato de trabajo es colectivo cuando es realizado por un sindicato de trabajadores. Es importante señalar que el contrato de trabajo, según su naturaleza, puede ser determinado o indeterminado. Es determinado cuando el trabajador y el patrono acuerdan un inicio y un fin de la relación laboral. Esto está contemplado en el artículo del 62 al 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. Y por otra parte está el contrato indeterminado, que es aquel contrato donde el trabajador es contratado de forma permanente o fija y se encuentra tipificado en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. Por otra parte, es importante mencionar las características primordiales por las cuales debe regirse un contrato de trabajo. Se dice que un contrato de trabajo es consensuado, oneroso, bilateral, conmutativo, instituto personal y por otra parte debe ser de ejecución permanente, continua o duradera. El contrato de trabajo es consensual cuando se perfecciona mediante el consentimiento de las partes. Es bilateral porque generalmente genera obligaciones entre las partes. Es oneroso porque cada una de las partes sabe el sacrificio que realiza la otra. Y es conmutativo porque cada parte conoce lo que espera de la otra. Es instituto personal porque respecta solamente al trabajador como tal, y se dice que es de ejecución continua o duradera, pues porque permanece en el tiempo. Dentro de los elementos del contrato podemos mencionar que existen tres elementos básicos, que son el consentimiento, la causa y el objeto. Básicos, importantes y primordiales, porque para que un contrato de trabajo se dé de forma legal, sujeta a derecho, se dice que debe existir un consentimiento. Este presupone la existencia de la manifestación de la voluntad de las partes, y se dice que los vicios del consentimiento son los mismos del derecho civil, que son el error, el dolo y la violencia. Por otra parte, es importante señalar que el objeto debe ser lícito, posible y determinado, mientras que la causa debe ser lícita. Se dice que una causa es ilícita cuando es contraria a la ley, las buenas costumbres y al orden público. Presunción legal de un contrato de trabajo. Se presume que los contratos de trabajo laborales celebrados por las partes gozan de total legalidad y en forma prevista a la ley orgánica del trabajo, trabajador y trabajadora, y admiten prueba en contrario. Si se cumple con todas estas formalidades que equivalen a lo que es el contrato de trabajo, las características y sus elementos, pues habrá de ser un contrato legalmente establecido, y puede llevarse a cabo, celebrarse este tipo de contratos, siempre y cuando cumpla con los elementos, las características y dependiendo de su naturaleza y también dependiendo de su objeto.